¿Por qué desaparecieron las maravillas? Imagine un mundo donde estatuas tan altas como edificios de 10 pisos se alzan en las costas y jardines que parecen flotar en el aire se elevan en medio del desierto. Hace 2000 años, los viajeros recopilaron listas de las construcciones más extraordinarias y las llamaron maravillas del mundo. Eran símbolos de riqueza, fe y capacidad técnica en la antigüedad. Sin embargo, la realidad es que casi todas han desaparecido. De los 7 lugares legendarios, solo las pirámides de Egipto han sobrevivido hasta la actualidad. El resto terminó convertido en polvo, en escombros sumergidos o en cimientos reutilizados por ciudades posteriores. ¿Dónde se perdieron estas estructuras colosales? ¿Por qué la humanidad no logró preservarlas? En este documental analizamos cómo murieron los grandes monumentos, qué fuerzas intervinieron en su destrucción y qué rastros verificables permanecen hoy. Es una historia sobre el efecto combinado del tiempo, los desastres naturales y decisiones humanas que en distintos momentos borraron del mapa obras que parecían eternas. Para comprender este proceso, hay que recordar que el mundo antiguo no contaba con hormigón armado, acero industrial ni electricidad. Cada una de estas obras era una hazaña. Décadas de extracción de materiales, transporte de toneladas y construcción a gran escala. Pero cuando los imperios que las sostuvieron comenzaron a debilitarse, sus símbolos quedaron expuestos. Las causas de destrucción fueron diversas y en ocasiones sorprendentemente rápidas. El Coloso de Rodas, una estatua que se volvió escombro. La historia de esta maravilla comienza con un conflicto militar y una victoria que la población interpretó como extraordinaria. En 305 a.C., Demetrio, el asediador, atacó la isla de Rodas con tecnología de sitio avanzada para su época. Entre sus máquinas destacaba la Helepolis, una torre de asalto móvil protegida con placas metálicas y equipada con catapultas. Rodas resistió un año. Cuando Demetrio se retiró, dejó su maquinaria abandonada en la costa. En lugar de desmontarla sin más, la ciudad decidió convertir aquellos restos en un símbolo político. Vendieron los equipos por una suma considerable y encargaron al escultor Cares una estatua monumental del dios Helios. El proyecto creció con la ambición. La construcción comenzó en 292 a.C. y duró 12 años. Para elevar piezas pesadas, se levantó un gran terraplén de tierra alrededor de la obra que aumentaba conforme avanzaba el trabajo. Terminada la estatua, se retiró el terraplén y quedó visible un coloso de bronce de unos 33 metros. Su existencia fue breve. En 226 a.C., un terremoto golpeó la isla y la estructura cedió. La estatua se fracturó a la altura de las rodillas y cayó. Durante siglos, los restos permanecieron en el lugar como referencia local. Plinio el Viejo señaló que el pulgar era tan grande que solo pocas personas podían rodearlo con ambas manos. El final definitivo llegó en 653 cuando Rodas fue tomada por fuerzas árabes. Los restos fueron tratados como metal reutilizable. Se cortaron en piezas y, según las crónicas, se necesitaron cientos de camellos para transportarlo. El bronce se vendió y probablemente se fundió para otros usos. Hoy no queda un fragmento verificable del coloso. Solo persisten descripciones históricas y la memoria cultural de una obra perdida. El Faro de Alejandría, de monumento técnico a material de fortaleza. Si el coloso representó una afirmación simbólica, el Faro de Alejandría fue un logro técnico de largo alcance. Construido en la isla de Faros, su obra comenzó hacia 285 a.C., bajo Ptolomeo I. Tradicionalmente se atribuye el proyecto a Sóstrato de Cnido, y la tradición recuerda un episodio sobre la autoría de la inscripción. El faro se describía como una torre de 3 niveles, de más de 120 metros. En su parte superior se mantenía un fuego nocturno y se habría utilizado un sistema de espejos metálicos pulidos para proyectar la luz. Además, una columna de humo diurna servía como referencia para navegantes en la aproximación a Alejandría. Durante siglos, el edificio resistió cambios de poder.
la etapa ptolemaica, la romana y la dominación árabe. Sin embargo, los terremotos fueron decisivos. En 796 d. Centésimo, se registraron daños severos que destruyeron la sección superior y afectaron el sistema de señalización. En períodos posteriores, se intentaron modificaciones que alteraron su estructura. En los siglos XIV y XV, nuevas sacudidas terminaron por arruinarlo. Los terremotos de 1303 y 1323 dejaron la torre prácticamente colapsada. Cuando Ibn Battuta visitó Alejandría en 1349, describió un estado tan deteriorado que no era posible entrar. En 1477, el sultán Qaitbay levantó una fortaleza sobre los cimientos disponibles, reutilizando bloques del faro. En términos materiales, el monumento pasó a integrarse en la arquitectura defensiva medieval. Ya en el siglo XX, se documentaron hallazgos subacuáticos en la bahía de Alejandría, bloques de gran tamaño y fragmentos escultóricos asociados a la zona del faro que refuerzan la idea de una desaparición progresiva por colapso y reutilización. Los jardines colgantes, la maravilla más difícil de verificar a diferencia de otras maravillas, los jardines colgantes siguen siendo el elemento más debatido. La cuestión central es simple. ¿Existieron como los describen las fuentes? ¿O son una construcción literaria acumulada por relatos de viajeros? La versión más difundida atribuye la obra al rey Nabucodonosor II en el siglo VI. A. Centésimo, como un proyecto destinado a su esposa para recrear un paisaje montañoso en un entorno de llanura y calor. Se describe una estructura en terrazas con capas impermeabilizantes y suelo profundo para el crecimiento de árboles. El elemento técnico clave sería el riego continuo, elevar agua desde el Éufrates mediante mecanismos de ruedas y recipientes. Sin embargo, existen problemas documentales. El nombre Semiramis pertenece a una reina asociada a tradiciones anteriores y no siempre encaja cronológicamente con Nabucodonosor. Además, la ausencia de inscripciones inequívocas en Babilonia ha alimentado una hipótesis alternativa: que los jardines estuvieran en Nínive y se relacionaran con el rey asirio Sennacherib. Si el complejo existió, su vulnerabilidad estructural habría sido alta. Muchas construcciones babilónicas se basaban en ladrillo y materiales que se degradan con inundaciones y abandono. Sin mantenimiento hidráulico, los árboles habrían muerto, el suelo se habría desplazado y la estructura habría colapsado gradualmente. A día de hoy, no hay un conjunto arqueológico aceptado de forma unánime como los jardines colgantes, y por eso siguen ocupando un lugar singular entre las maravillas, la de mayor prestigio en la tradición y la de menor certeza material. El templo de Artemisa, destrucción por fuego, reforma y reutilización. El templo de Artemisa en Éfeso fue uno de los centros religiosos y económicos más importantes del mundo griego. Su historia es una secuencia de construcción, destrucción y reapropiación. La gran versión del templo comenzó hacia 550 Centésimo, financiada por Creso. Los arquitectos eligieron un terreno pantanoso como estrategia sísmica. El suelo blando podía amortiguar vibraciones. Se describe una base preparada con capas de materiales como carbón y lana, sobre la cual se levantó el edificio. El templo alcanzó dimensiones excepcionales: columnas de mármol, esculturas y un papel doble como santuario y espacio de protección. En 356 a. Centésimo, un incendio provocado por Heróstrato destruyó el interior, y el templo quedó arruinado en pocas horas. Posteriormente, se reconstruyó y continuó funcionando durante siglos. La etapa final estuvo vinculada al cambio religioso y político. Con el ascenso del cristianismo y el cierre de cultos paganos, el templo perdió su función y fue desmontado como cantera. Su mármol se reutilizó en construcciones posteriores. El sitio además se fue colmatando con sedimentos. En el siglo XIX, el lugar era prácticamente irreconocible. Excavaciones posteriores identificaron sus cimientos a varios metros de profundidad. Hoy, el vestigio más visible es una columna reconstruida que contrasta con lo que fue uno de los edificios más prestigiosos de la antigüedad.
El templo de Artemisa, destrucción por fuego, reforma y reutilización. El templo de Artemisa en Éfeso fue uno de los centros religiosos y económicos más importantes del mundo griego. Su historia es una secuencia de construcción, destrucción y reapropiación. La gran versión del templo comenzó hacia 550 a. Financiada por Creso. Los arquitectos eligieron un terreno pantanoso como estrategia sísmica. El suelo blando podía amortiguar vibraciones. Se describe una base preparada con capas de materiales como carbón y lana, sobre la cual se levantó el edificio. El templo alcanzó dimensiones excepcionales. Columnas de mármol, esculturas y un papel doble como santuario y espacio de protección. En 356 a. Un incendio provocado por Heróstrato destruyó el interior, y el templo quedó arruinado en pocas horas. Posteriormente, se reconstruyó y continuó funcionando durante siglos. La etapa final estuvo vinculada al cambio religioso y político. Con el ascenso del cristianismo y el cierre de cultos paganos, el templo perdió su función y fue desmontado como cantera. Su mármol se reutilizó en construcciones posteriores. El sitio además se fue colmatando con sedimentos. En el siglo XIX, el lugar era prácticamente irreconocible. Excavaciones posteriores identificaron sus cimientos a varios metros de profundidad. Hoy, el vestigio más visible es una columna reconstruida que contrasta con lo que fue uno de los edificios más prestigiosos de la antigüedad. El mausoleo de Halicarnaso. Una ruina convertida en material, el mausoleo de Halicarnaso. Nació como proyecto funerario y, con el tiempo dio nombre a una categoría arquitectónica. Tras la muerte de Mausolo, Artemisia impulsó la culminación del monumento con artesanos destacados del mundo griego. Las descripciones hablan de un edificio de unos 45 metros que combinaba base maciza, colonata tipo templo y un remate piramidal escalonado coronado por una cuadriga escultórica. A diferencia de otras maravillas, su permanencia fue relativamente larga. Sobrevivió varios siglos. La causa principal de su ruina fue sísmica. Terremotos derribaron columnas y dañaron el remate superior. La fase final llegó cuando las ruinas se reutilizaron como cantera. En la Edad Media, materiales del mausoleo fueron incorporados a fortificaciones. El resultado es típico de muchas estructuras antiguas. Una destrucción natural, seguida de una desaparición acelerada por reciclaje arquitectónico. Hoy, restos escultóricos se conservan en museos, mientras que el sitio original presenta fragmentos y huellas de cimentación. La pirámide como excepción, el recorrido por las maravillas perdidas, muestra un patrón. Incluso las obras más grandes son vulnerables cuando confluyen tres factores: inestabilidad política, desastres naturales y reutilización sistemática de materiales. Ninguna riqueza, ni proporciones colosales, ni prestigio cultural garantizó permanencia. La única maravilla que sigue en pie, la Gran Pirámide, sobrevivió en parte por su simplicidad estructural y por una masa pétrea que no puede quemarse ni desmontarse con facilidad sin un esfuerzo enorme. Las demás se fragmentaron hasta confundirse con el entorno. Algunas se hundieron, otras se integraron en edificios posteriores. Otras ardieron o colapsaron hasta convertirse en ruina irreconocible. Hoy, la arqueología intenta reconstruir estas pérdidas con restos dispersos, textos antiguos y hallazgos subacuáticos. La historia de las maravillas desaparecidas no es solo la de monumentos perdidos, sino la demostración concreta de que lo que una época considera eterno puede resultar frágil cuando cambia el mundo que lo sostiene.